Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a estos encuentros Medicina del Corazón, donde compartimos mujeres y hombres que están haciendo la medicina para el mundo con el intencionar de su corazón. Hoy tenemos el placer de conversar y de compartirla a la hermosa Raquel Sánchez de Benito, que es una persona que yo admiro muchísimo. Ella es ingeniera y coach facilitadora, es autora del libro Pellizcos al Alma, ya vamos a hablar un poquito de ese libro, y está especializada en alta sensibilidad. Bueno, le demos la bienvenida a Raquel, que está de ese otro lado para que conversemos un poquito de lo que es la alta sensibilidad. ¿Qué significa, Raquel, ser una persona altamente sensible? Bueno, Alejandra, muy buenas a todos, a todas. Un placer y un honor poder compartir contigo un espacio de corazón y, por supuesto, encantadísima de compartiros qué es esto de la alta sensibilidad. Bueno, pues la alta sensibilidad es un rasgo genético, hereditario, que afortunadamente lo ilumina una doctora americana en psicología clínica, la doctora Elaine Aron, que en los años 90 publica el libro El don de la alta sensibilidad, el don de la sensibilidad. Y ella ha hecho una serie de estudios, hizo una serie de estudios con su marido, el doctor Aron, donde vieron a través de estudios electromagnéticos del cerebro que había un porcentaje de personas, en torno a un 15-20% de la población, tanto en hombres como en mujeres, y esto es importante decirlo, Alejandra, porque ya sabes que parece como que la sensibilidad es de las mujeres, ¿no? Pues estamos hablando de que se da en igualdad de casos, tanto en hombres como en mujeres. Y ella en esos estudios pudo observar cómo había unas áreas en el cerebro que presentaban mayor movimiento, se iluminaban más ante los mismos estímulos que otras, ¿no? Había una serie de personas que en regiones asociadas con la zona de las neuronas en espejo, cerebro límbico, la zona de la ínsula, que la llaman el asiento de la conciencia, pues las personas que tenemos una sensibilidad mayor, ahí presentamos muchísima más activación. Entonces observó, siendo ella misma paciente, en un proceso con otra psicóloga, le habló a esta señora de la sensibilidad. Ella empezó a bucear, a investigar con su marido científico y entonces pudo darse cuenta que hay 4 características que presentamos las personas altamente sensibles, que son: procesamos la información de una manera muy profunda, es decir, todos los altamente sensibles en algún momento de nuestra vida hemos escuchado eso de, aquí se dice en España, no sé cómo lo decís vosotros, todo te lo tomas a pecho, todo te lo tomas a la tremenda, hay que ver que las cosas no son tan así, déjalo, olvídalo, suéltalo, ¿no? Todo como que nos traspasa muy profundo, y como a mí me gusta contarlo, es como si viviéramos con un amplificador de emociones y de sensaciones todo el día pegado en la piel. Entonces todo tiene una mayor intensidad. También tenemos la capacidad, y estos son aspectos también muy positivos, y es que tenemos la capacidad de conectar ideas de una manera muy rápida. Podemos ser muy buenos en trabajos creativos, de visión, tenemos mucha capacidad de visionar, de ver más allá. Y ese procesamiento tan profundo de la información, como rumiamos mucho, es un elemento que hay que trabajar porque puede provocarnos bastante sufrimiento, ¿no? El que entra algo en la centrifugadora, ¡buh!, y aquello no para, ¿no? Somos personas eminentemente empáticas y emocionales, esta sería la segunda característica, es decir, tenemos una empatía de serie muy elevada y una capacidad innata de ponernos en el lugar del otro, de sentir incluso las energías que el otro está sintiendo. Yo he llegado, y muchos de nosotros nos ha pasado, a sentir alguien hablarme de una dolencia física y yo sentirla reflejada en mi cuerpo en ese momento, la sensación. Tenemos también una capacidad muy alta de sobreactivarnos. Cuando una persona altamente sensible y una no altamente sensible, por ejemplo, comienzan el día,
La persona altamente sensible descarga sus baterías mucho antes porque piensa que nuestro sistema nervioso está recogiendo más información, consciente o inconsciente, y eso hace que nuestro cerebro se sobresature, que lleguemos a sobreactivarnos y sobresaturarnos mucho más, es decir, a la sensación de llegar a mediodía o a mitad de tarde, siento mucho más cansancio y me pongo a pensar, pero ¿qué ha pasado? Pero a lo mejor he ido a una reunión, he estado con muchas personas o he entrado en un centro comercial. Entonces todos esos lugares están atrapándonos porque estamos captando tantísima información que llegamos a vaciarnos antes, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado y aprender cómo un altamente sensible carga sus baterías para poder, ¿no?, equilibrarse y no tener la sensación de estar siempre como tirado, ¿no?, como demasiado cansado. Y luego, bueno, también hay sobreactivación a estímulos, ruidos, luces, olores, ¿no? Es una capacidad perceptiva muchísimo mayor que otras personas que no lo son. Estamos hablando de un 20% de la población. O sea, es una población reducida, pero no tan reducida, ¿no? Y somos los que muchas veces nos hemos sentido los bichos raros, ¿no? Yo soy un bicho raro, claro. Hay una minoría y luego das con uno que es como tú y dices, ¡ay, ya entiendo!, ¿no? Este resuena conmigo, ¿no? Yo decía cuando empecé a trabajar en el mundo del desarrollo personal, digo, ya ha llegado otro muy emocional hasta que descubrí la alta sensibilidad y me di cuenta que éramos como imanes que nos íbamos atrayendo. Y bueno, la cuarta característica es que somos capaces de detectar sutilezas. Esto es que hay una frase que a mí me gusta decir de esto sé que lo sé, pero no sé por qué lo sé. Eso que llamamos intuición, eso que llamamos, sí, soy muy intuitiva, esto me he dado cuenta. Entonces a lo mejor estás con otras personas y tú estás percibiendo que lo que le está diciendo a esta persona no le está gustando, esta persona no se está dando cuenta, esta persona se está molestando y tú estás observando toda la situación y estás siendo capaz de detectar y entender lo que está pasando a un nivel que a lo mejor entre ellos ni se están dando cuenta. Y esta característica, esta característica es una característica que no se puede aprender. Es verdad que si somos conscientes de ella y la miramos y la damos espacio, podemos potenciarla, pero es una de las características y yo creo que por eso la doctora Elaine Aron habló de un don, porque son características, esta en concreto. ¿Una persona puede llegar a ser más empática en función de sus experiencias personales? Sí, puede llegar a conectar más con el otro en función de lo que haya vivido, pero esta característica concreta es algo innato, que es que no se puede aprender, que te viene, ¿no?, integrado y que también hay que aprender a manejarlo, porque a veces percibir tanto y darte cuenta de tantas cosas no es tan fácil luego de gestionar. Qué maravilla todo lo que estás contando y todo el background que tienes científicamente. Eso es bien potente o por ahí personas que no lo Hay que llegan. tener un marco, sí, sí, hay un marco de estudios científicos que yo tengo, bueno, pues de alguna manera recogidos, ¿no?, en el programa que yo creé para ayudar a personas altamente sensibles, que se llama Poderosa Sensibilidad, básicamente para que entendamos, ¿no?, qué es lo que está operando. Y esto es importante porque a mí, cuando yo descubrí el rasgo Ale, para mí fue, yo lo llamo el efecto wow, ¿no? De esto de decir, wow, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, ¿no?, me esté describiendo? Pues si no sabe cómo soy, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien me esté describiendo, que me esté diciendo exactamente cómo siento? Claro, todo esto cuando yo lo he devuelto a personas que trabajan conmigo, la sensación que tienen es que tengo una bola de cristal y que voy adivinando todo, ¿no? Y es que, bueno, somos, por supuesto, luego cada persona tiene sus particularidades, pero hay cosas tan comunes que es muy fácil, ¿no?, luego llegar a conectar. Personas que necesitamos tener relaciones intensas, profundas, que no nos gustan las relaciones superficiales, que nos gusta, seamos conscientes o no, tenemos una profundidad espiritual grande, aunque no esté alimentada, pero está la semilla en nosotros. Creativos, que también a veces no nos lo creemos, pero es otro de los trabajos, ¿no?, que yo hago mucho, ¿no?, conectar la espiritualidad, la creatividad y la sensibilidad. Para mí son los tres pilares fundamentales, ¿no? Entonces, personas que necesitamos tener conversaciones, amistades profundas, nos gusta poder llegar a hablar de lo divino y lo humano, es decir, tenemos ahí una serie de características, nos hacemos preguntas trascendentales, el sentido de nuestra vida.
Bueno, y conectamos muy en esa energía, ¿no? De profundidad, porque es donde nos gusta estar. Mientras estabas hablando y te estaba escuchando, claro, esto puede interpelar a un montón de personas que también están diciendo, wow, yo también tengo todo eso. El efecto wow, sí, sí. Empieza este efecto y también lo conectando con esto de que es un don, que al final de cuentas es un don que algunas estas personas tienen. Raquel, ¿cómo es un vínculo? ¿Cómo se vincula una persona altamente sensible? ¿Cuáles son los desafíos que puede tener al vincularse, al relacionarse socialmente? Bueno, una de las características en relaciones que tenemos es que, y esto es muy importante para cualquiera que nos pueda ver, porque es tan frecuente que yo creo que es importante que incidamos en ello, y es que somos carne de cañón para relaciones tóxicas narcisistas. Hay muchas relaciones de personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque en principio somos muy cuidadores, nos sale innato, sabemos consejeros, cuidadores, muy empáticos. Cuando no estamos entrenados, la alta sensibilidad requiere un entrenamiento de una serie de características y herramientas, porque si no, y esto es una realidad, ¿vale? Hay que hablar de la luz y la sombra. Esto es como la paradoja del altamente sensible, ¿no? Porque mi don se convierte en mi tortura de alguna manera, ¿no? En mi principal fuente de sufrimiento, ¿no? Ya, pero tengo un don y me hace sufrir. Entonces hay que establecer y entrenar herramientas que nos permiten conectar con las fortalezas que tiene nuestro don y también trabajar aquellos aspectos que tenemos que trabajar. La empatía es otra característica a la hora de vincularnos, de relacionarnos. La empatía es una virtud si está en centramiento, pero puede ser una condena si no estás en centramiento, porque entonces puedo llegar a olvidarme de mí por salvar a los demás. Yo siempre digo que llevamos la capa de salvadores que nos tenemos que aprender a quitar. No tenemos que salvar a nadie. Acompañar. A mí me gusta mucho la palabra facilitadora porque desde mi trabajo me gusta facilitar el trabajo, pero también podemos utilizarla en nuestro día a día. Podemos facilitar las circunstancias de las personas que tenemos y que queremos, pero no cargar en nuestra mochila con todo lo que tiene esa persona, con esta también, con aquella. Generamos ahí una relación de dependencia donde nosotros salvamos y a la otra persona le colocamos en el rol de víctima. Y entonces en el momento que tú dejas de salvarla, esa persona se ofende porque, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Porque ha asumido que tú le vas a salvar siempre y aparte no le estás ayudando a esa persona que desarrolle sus propios recursos. Falta de autovaloración. Tenemos mucha luz, somos personas muy atractivas y atrayentes, me refiero no hablo de la parte física, sino una energía con la que se está muy bien cuando estás centrado, pero eso también te puede hacer, si no estás con un automor bueno, puede ser que, insisto, ¿no? Idealices, tendemos a la idealización de las parejas, de las relaciones. En el momento que estoy idealizando al otro le estoy colocando aquí, yo me estoy quedando aquí debajo, con lo cual tengo mucho miedo a la pérdida, me someto y los procesos de desapego son tremendos, ¿vale? Las personas que rompen, tienen rupturas de parejas, de relaciones de amistad, familiares, llegan a estar años para poder sanar esos procesos y también eso se da porque no existe ese centramiento, porque esa persona tiene que entrenar una serie de herramientas para conectarse con ella misma, para saberse que es capaz y valiosa con la sensibilidad que tiene. Y esa sensibilidad puede mostrarse a veces en forma de vulnerabilidad, pero también esa sensibilidad es tremendamente maravillosa porque, como os decía antes, hay un montón de atributos positivos que están asociados al ser capaz a nivel de negociación, a nivel de comunicación, a nivel de percibir, ¿no? Cuando yo tengo la capacidad de ver al otro, en mi trabajo, en cualquier trabajo, yo si estoy negociando, si estoy vendiendo, si estoy gestionando, tengo un montón tengo la capacidad de ver, la capacidad creativa, es decir, todos esos recursos que están asociados a nuestro don se desaparecen, o sea, se empolvan, se quedan debajo de la alfombra
cuando yo no estoy en centramiento y no tengo autoamor suficiente y voy entregando mi vida al bienestar de los demás. Nos perdemos salvando a los demás, perdemos nuestra conexión con nosotras y con nosotros mismos cuando empezamos a pensar que nosotros estamos bien si está bien nuestra pareja, si está bien nuestro hijo, si está bien nuestra amiga. Y no es acompañar, es salvar. Y por favor, eso es importante. Tenemos que dejar de salvar, acompañar, facilitar, comprender, esa compasión positiva que hace que yo siga amándome a mí, porque cualquier acto de amor a otro que produce que yo me desatienda, eso no es un acto puro de amor. Entonces hay que tener cuidado con esa empatía y esa emocionalidad de cómo está, de equilibrada en tu vida, porque en ese caso y con ese autoamor es muy probable atraer a relaciones que se nutren de nosotros, que son muy tóxicas y que luego cuesta muchísimo volver otra vez al centro. Wow, esto que también es como voy conectando bien profundo con lo que estás contando, Raquel, y me parece súper importante y muy nutricio que lo traigas, porque son cosas que suceden a diario, ¿no? Nos terminamos, Claro. terminamos entregando nuestro salvavidas a otro y perdemos, ¿no? Ahí, ¿no? Nos acuerda un poquito del Titanic esto, pero Raquel, desde tu rol de facilitadora y también como persona altamente sensible y todo el recorrido que venís haciendo, ¿qué cosas podés brindarle a las personas que están del otro lado escuchándote, eh, que vayan para ir conectando con ese balance, ¿no? Entre la luz y la sombra que tiene esto de ser una persona altamente sensible, ¿no? De cómo podemos hacer para un poquito alinear y no perdernos en esa por ahí sombra que puede generar ser altamente sensible. Pues bueno, un poco te comentaba antes, ¿no? Es importante el concepto de empatía, tenerlo en centramiento. Eso es una de las características que yo invitaría a que la persona que nos pueda escuchar se haga una autovaloración desde la honestidad, sin el juicio, pero de mirarse. Otra cosa muy importante que tiene que hacer la persona altamente sensible para poder desarrollarse es aprender a poner límites, que está muy conectado también con lo anterior. Es decir, nos cuesta mucho decir que no, y nos cuesta mucho decir que no porque tenemos mucho miedo al conflicto, porque pensamos que si decimos que no nos van a dejar de querer. Entonces esto es muy importante, a poner límites y de hecho en mi programa enseño un método concreto paso a paso para poner límites. También a la hora de tomar decisiones, Ale, nuestra intuición es súper poderosa. Bueno, hablamos aquí tú y yo cuando nos conectamos, hicimos así, ya directamente, conectar el latido de nuestro corazón. Tenemos una intuición muy poderosa. Las dos sabíamos que nos teníamos que encontrar, hicimos caso a nuestra intuición y acudimos a ese encuentro. Nuestra intuición es súper sabia y poderosa, pero desconfiamos de ella. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a tomar una decisión? Le empezamos a preguntar a todas las personas, ¿qué es lo que me viene bien a mí? Y eso lo hace mucho el altamente sensible. A ver qué opina mi madre, qué opina mi padre, mi amigo, mi pareja, mi no. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, entramos en una locura porque cada uno nos va a proyectar sus miedos, sus circunstancias, entramos en bloqueo y hay una característica que yo hablo mucho con mis alumnos y con la gente que trabaja conmigo y es, entramos en la parálisis por análisis. Tantas opciones, tanto análisis, tu corazón tiene la respuesta, eres profundamente intuitivo o intuitiva, pero claro, ahí chocamos con el perfeccionismo del altamente sensible y la autoexigencia del altamente sensible. Y claro, ¿y si me equivoco? Uf. ¿Y si no es lo que yo esperaba? Uf. ¿Y si no cumplo las expectativas de la gente que tengo alrededor? Que básicamente es proyectar en los demás lo que te está diciendo tu voz de jueza, ¿no? O de juez. Es que no te puedes equivocar, tienes que ser perfecta, tienes que hacerlo todo muy bien. Entonces, cuando empezamos a vivir desde el corazón, toda esa luz que tiene nuestro rasgo,
Obviamente nos vamos a equivocar, somos humanos, obviamente tenemos que vivir del aprendizaje del error, entendiendo el error creo que como algo que no existe, pero bueno, lo que entendemos terrenalmente por error, ¿no? Cuando algo no ha sido como tú creías que iba a ser, ¿no? Y te devuelve un resultado que no esperabas, ¿no? Bueno, pues ahí también nos permitimos, ¿no? Porque en esa ayuda también a los demás sale, y esto también es una característica que a veces chirría y me gusta hacer incidir en ella, y es que en ese yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, al final el altamente sensible define su identidad a través de lo que los demás le dicen que son. Es que eres tan buena, es tan generosa, tan bondadosa. Entonces hacemos una ayuda a veces egoica, inconsciente, porque queremos recibir lo que el otro nos da. Y ojo, cuando no llega lo que tú crees que debería llegar, por como tú te has entregado, entramos en decepción. El altamente sensible no entrenado se decepciona muchísimo, porque tiene la sensación de que no hace más que dar y luego no recibe, porque da de alguna manera esperando recibir. Y en ese dar esperando recibir, cuando tú das esperando recibir, normalmente te estás desfondando, estás dando por encima de ti. Cuando si tú tienes tus arcas llenas de ti misma o de ti mismo de amor, puedes dar y tú lo sabes y no hay sufrimiento, porque entregas desde la naturalidad, sabiéndote que no necesitas que el otro te dé para tú sentirte amada, sino que tú te puedes dar ese amor a ti misma, ¿no? Y si entregas, entregas soltando al viento y dejando que el viento lleve su curso. Entonces, hay algunas características, ¿no? Como os digo, ¿no? Qué hermoso es tener una persona altamente sensible al lado. Yo digo, no hay cosa más bonita que ir con un altamente sensible de viaje. Si no lo eres, si lo eres, pues todavía más, porque así se unen las dos energías. Porque lo que percibe un altamente sensible, en unas, mira, me he erizado entera, lo que percibe un altamente sensible cuando va por el campo, cuando va por es que ve la flor pequeñita de aquí, es que se observa ese rayo que ha cruzado por entre las hojas. Y entonces te lo puedo ir contando como un cuento y puedes, esa belleza que vemos a través de todos nuestros poros es algo maravilloso, pero hay veces que no nos permitimos ser porque estamos demasiado atrapados en el rumiar, en las culpas, en el juicio, en el miedo a no ser perfecto, en el tener que cumplir todas las expectativas, en el no sentirme suficiente. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que tu sensibilidad es tu principal fortaleza, es como que empieza todo a cambiar. Es cambiar la mirada. Y por supuesto, esos aspectos que mi sensibilidad, ¿no? Como tú decías, a veces nuestras luces se transforman en nuestras sombras, ¿no? Como te decía, soy empática, una luz maravillosa, pero puede ser una sombra si estoy dando por encima de mí. Entonces, esas características, tener ganas de evolucionar en la vida, tener retos, objetivos, ilusiones, está fenomenal, pero cuando ese exceso de perfeccionismo, de autoexigencia es elevado, vuelve a ser una sombra. Entonces, ese ejercicio de centramiento, ¿no? Somos montaña rusa, pues precisamente el objetivo es que esas ondas sean menores y eso se hace aprendiendo herramientas. Una de ellas es la herramienta de reencuadre que la enseñó la doctora Arón y que para mí es fundamental, que yo enseño para precisamente entender cómo somos, por qué procesamos así y cómo tenemos que reajustarnos a nivel corporal y mental para encontrar un nuevo discurso a cada situación que nos va a permitir estar en centro o lo más centrados posible. Sigo diciendo, wow, esto es bien, bien fuerte porque nos conecta con esto que yo a veces siempre estoy llamando como a la autocompasión, ¿no? Es como no perderse en la compasión permanente en el afuera, sino que la compasión implica que tengamos esa autovaloración, ese autoamor, para que, como decías vos, ¿no? Con las arcas llenas de nuestro propio amor, de nuestra propia valoración, podamos darnos sin miramientos, ¿no? De darnos no esperando que el otro responda a ese amor,
porque no tiene por qué ser, sino ahí hay una cuestión de que tiene que ver un poco lo que estabas diciendo con el amor universal, ¿no? Ese amor incondicional que hace que todo la creación se sostenga, ¿no? Y creo que las personas altamente sensibles vienen a eso, a recordarnos que existe el amor universal, ¿no? ¿Qué pensás de eso, Raquel? Yo creo que tenemos una misión muy importante y que no es casualidad, no creo en las casualidades. Y aquí vuelvo a erizarme otra vez y cada vez que me erizo es que me están diciendo que por ahí. Eh, Creo que tenemos una misión muy importante en la Tierra. De hecho, te diré que según los estudios hay 100 especies animales que también presentan alta sensibilidad y que los estudios dicen que de esa población de animales los que presentan la alta sensibilidad son los que hacen que la especie continúe, son los cuidadores. Hemos venido a hacer una misión importante a la Tierra, estoy segura. Y además, pues normalmente son, generalmente, ¿no? Son personas que nos dedicamos de alguna manera a las personas, ¿no? Y si no te dedicas profesionalmente, pues lo haces de manera en modo de afición o de hobby, porque tenemos en lo profundo una misión consciente o inconsciente de mejorar el mundo, de generar espacios, este espacio que has creado tú, el espacio que he creado yo con mi escuela, no son espacios para Alejandra ni para Raquel. Lo hablábamos justo antes de empezar nuestra conversación. ¿Quién verá esta entrevista? No sé. Donde llegue, donde el viento la lleve, ¿no? Si estamos pendientes de quién la va a ver, ahí estaríamos trabajando desde otro lugar, que no es el corazón, sería otro, desde otro sitio. No entro a juzgarlo, pero sería otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la semilla espiritual que hay en cada persona altamente sensible, cada uno somos responsables de regarla. Y cuando la vamos regando, vamos haciendo un trabajo de discernimiento que nos va permitiendo ir respondiendo a las preguntas que nos vamos haciendo en función de las experiencias vitales que tengamos. A quienes la vida nos ha sacudido mucho, pues a lo mejor hemos tenido más necesidad, más sed. Yo lo llamo así, tengo sed, tengo necesidad de saber, sed, ¿no? Por eso busco, somos eternos buscadores y además somos buscadores a veces de sensaciones. Entonces necesitamos responder a esas preguntas que la vida nos va poniendo delante para realmente encontrar, ¿no? El puzzle. Para mí cuando alguien viene, ¿no? Que ha hecho mucho trabajo personal y resuena con la alta sensibilidad y no ha hecho nada, digo, si me permites, yo te diría que te falta la pieza como que engancha a todo tu puzzle, porque yo lo vivía así, yo llevaba mucho tiempo trabajándome y de hecho, bueno, pues ya sabes que mi hijo falleció justo ahora hace 20 años y mi primer hijo con 6 días de vida, aquello fue la gran revolución y la crisis más importante que he tenido en mi vida y a partir de ahí, incluso antes, yo ya estaba buscando, ¿no? El dolor ya fue tan insoportable que me hizo buscar con más intensidad para poder entender la vida. Lamentablemente no nos han enseñado a vivir y creemos que tenemos mucho miedo a la muerte, pero realmente lo que nos da miedo es la vida. Eso que estaba, lo último, voy a retomar esa última frase de que lo que nos da miedo realmente es la vida. Me conecta mucho con esto de que los altamente sensibles somos altamente buscadores, ¿no? De esas respuestas, de esa sensibilidad extrema, esas sensaciones extremas que estamos permanentemente, queremos respuestas a eso. Hay esa sed, ¿no? Esa esencia vital que nos pulsa a tomar la vida con mucha intensidad. Raquel, después de esta experiencia desafiante que tiene que ver con la muerte que vos viviste y que también ha sido inspiradora no solo para transformar tu vida, sino para dejarnos
atravesar en tu experiencia con este libro, Pellizcos al alma. Contanos cómo ha sido la búsqueda de esa transformación y de esa respuesta que terminó en un libro hermoso que tú tienes ahí, que Lo podés tenéis, compartir que tú bastante. también lo tienes. Que es un libro que es Bueno, sumamente transformador y se ve toda esa intensidad del altamente sensible ahí puesto en palabras intensas también, ¿no? mm, Dibujos, hay, ¿eh? con dibujos también bien intensos, ¿no? Sí, Cada, sí, sí, cada sí. gráfico. Los dibujos son intensos como puede ser este. El corazón atravesado por una flecha, ¿no? Sangrando. Se fue mi corazón. Em, bueno, hay una cosa que quería comentar justo de lo que estábamos terminando antes, y es que, hablando del plan del alma, ¿no? Creo que el plan del alma del altamente sensible es precisamente ese, hacer esa búsqueda y conectar cada vez más con una vibración en amor incondicional cada vez mayor. ¿Vale? Eso es lo que yo siento. Evidentemente desde mi corazón y desde mi opinión. Esto no pretendo que sea un dogma de fe, ni mucho menos, pero comparto desde donde yo siento. Pellizcos al alma llega justamente a raíz de hacer un trabajo creativo, que es un trabajo que yo guío también. Es el trabajo del camino del artista, que además lanzaré pronto, ¿no? Este libro, que lo recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo, una vez en su vida, viva esta experiencia. Yo le hice en el año 2018 con una alumna, me lo regaló como detalle, ¿no? Por trabajar con ella por mi cumpleaños. Y entonces, bueno, pues yo ya tenía, ¿no? Una energía ahí de crear el método, justamente creé poderosa sensibilidad gracias a este trabajo. Tenía, ¿no? Escuchaba como los mensajes de mi hijo, de mi gran maestro, y me decía, mamá, tenemos que, ¿no? Nos hemos escrito cartas, él y yo. De hecho, Pellizcos iba a haber llamado Cartas a Daniel, igual Cartas a Daniel sea el siguiente libro, no lo sé. Está por ahí todavía, dejándose ser. Y ahora, me estoy emocionando, igual tiene que ser en este momento. Bien, pues un día en un amanecer en la playa escribí una carta a Daniel y él me escribió la respuesta. Y bueno, en esa respuesta, no me quiero entretener si no os la leería, pero en esa respuesta yo me decía que sí, que juntos construiríamos algo para poder acompañar a las personas, no solo que han perdido un ser querido, sino para poder acompañar a las personas en el dolor. Entonces, Pellizcos no podía ser un libro que contara una historia en tercera persona, como una anécdota. Yo sentí, Ale, que tenía que viajar a las profundidades de mi dolor. Habían pasado ya muchos años, pues lo escribí en el año, creo que 2019. La idea la tuve desde antes, porque estoy hablando del 18, y Daniel murió en el 2004, o sea, habían pasado ya muchos años. Pero yo tuve que viajar, no quise viajar a las profundidades de mi dolor y de mi desgarro, y con mi intensidad emocional escribir todas y cada una de esas palabras y describir todas y cada una de esas emociones desde esa mujer que perdió su vida con la vida de su hijo, porque yo siento que la peor muerte es la muerte en vida. Entonces, ese desgarro lo quise expresar en palabras, esas emociones que el otro día hablaba de ellas, y había una mujer que me dijo, gracias por hablarme de la envidia, gracias por hablarme de la envidia, porque hay emociones que no queremos pronunciar porque creemos que son feas. Y gracias porque he hecho un montón de años de terapia y nunca nadie me había ayudado a poner palabras a la envidia. Y yo, murió mi marido, tengo mucha envidia. Pues envidia, rabia, celos, frustración, por supuesto tristeza, desesperanza. Todas son las emociones que acompañaron a esta mujer que, como veis aquí, estaba rota de dolor, con el corazón roto, llorando lágrimas, ¿no? Entonces, ¿no? El viaje, ¿no? A esa luz es un viaje de esperanza, y eso es lo que yo quería transmitir. Todas las emociones son hermosas porque nos vienen a permitir evolucionar en la vida, y todas tienen un mensaje. No hay ni buenas ni malas, unas nos gusta más transitarlas, obviamente,
pero no son porque sean buenas. Entonces, con Pellizcos queríamos, por una parte para mí como madre era como encarnar en la tierra y hacer ese homenaje a mi hijo, pero sabía que no era una elección de Raquel, personaje terrenal, sino que estaba por ahí encima mi hijo Daniel dictándome las palabras para que pudiera describir qué es lo que vivimos en aquel momento tan doloroso y cómo Ale, de un dolor muy muy profundo, puede crecer en el alma un bello jardín. Y eso era lo que yo perseguí a pesar del dolor. Todo este dolor me tiene que servir para algo. Este sinsentido me tiene que hacer mejor persona. Y si de alguna forma, con pellizcos, que sé que ha sido así, hemos acariciado, ha habido padres que me han escrito, personas, gracias, porque ojalá, creo que me has dado esperanza, algún día podré sentirlo como tú, eh, pues ya. Todo lo que está atravesado por ese libro es realmente muy, muy profundo y recomiendo que lo lean, que se dejen atravesar por todas estas palabras intensas que hay ahí. Yo después les voy a dejar acá abajo para que puedan contactar con Raquel, pero para ir cerrando, Raquel, quería pedirte si podés dejarnos una invitación de tu corazón, un regalo de tu corazón para todos los que nos sentimos de alguna manera o que estamos acompañando o que estamos muy cerca de personas altamente sensibles. ¿Qué nos puedes decir a nosotros que estamos así ávidos de todo lo que nos acabas de compartir? Pues yo creo que lo que me ha venido, lo primero que me ha venido compartir es el abrazo, la piel, la mirada que hoy hablábamos antes compasiva, esa mirada compasiva de acompañamiento, haciendo ver al otro que tiene todo el poder de sanación, sea físico, sea mental, sea espiritual, es decir, en todas nuestras capas. El otorgarle a la otra persona, hay una frase que a mí me dicen, es que a mí me ha sorprendido mucho cuando te escuché esto, Raquel, ¿no? Le dice, yo confío en ti, confío en tu capacidad, confío en tu poder como alma, confío en la sabiduría de tu corazón, llámalo yo superior, llámalo inteligencia divina, como quieras. Yo confío en ti. Y una vez, ¿no? Más de una vez me han dicho compañeros y alumnos, es que nunca nadie me había dicho que confiaba en mí. Entonces, saber que somos un globo de emociones en un mundo lleno de alfileres, pero eso no significa que seamos débiles. Ser débil es otra cosa, ser débil es, pues, de alguna manera renunciar o conformarse con el sufrimiento. Yo soy muy vitalista, quien trabaja conmigo sabe que soy pura energía, pura alegría y he estado muy muerta y he vivido mucha muerte, la de mis padres, también muy dolorosa. Por eso creo que tengo este mensaje en el corazón de gritar a la vida, ¿no? Que como también escribí en Pellizcos, se puede volver a reír, a vivir, a cantar, a gritar, a saltar, a pesar de los años y a pesar de los daños. Y eso es un mensaje de esperanza el que me gustaría transmitir y que creo que debemos transmitir a las personas que acompañamos a otras. Oh, muchas gracias. Es muy profundo lo que acabas de decir y creo que todos los que estamos cerca de personas altamente sensibles, siendo nosotros muchas veces altamente sensibles, necesitábamos escucharlo porque a veces parece que la sensibilidad, y hoy hemos hablado de algo totalmente revolucionario, la sensibilidad es un don, ¿no? Y me quiero quedar con ese mensaje de esperanza para que todos confiemos en nosotros mismos y en las personas a las que acompañamos, de que tenemos esa capacidad de sanar
y de volver a resurgir, ¿no? Cuando toquen desafíos de la vida. Te quiero agradecer tantísimo, Raquel, por esta presencia tuya, por habernos regalado todo esto que es, esta palabra altamente va a quedar resonando todo el tiempo acá, pero es altamente valioso y la sensibilidad, que también es altamente sensible, nos ayuda un montón a creer que ser altamente sensible es realmente un don, nos conecta con nuestra intuición, nos conecta con nuestro corazón y nos permite volver a ser esos buscadores y confiar en eso, ¿no? Que tenemos una misión acá, nos has dejado muchas cosas para reflexionar y estoy muy feliz de haberte convocado para presentarte a estas personas que yo sé que la mayoría son altamente sensibles y no todos y todas las que van. Seguro. Que bueno, ojalá que acompañen mucho a esas personas. Esto, como decíamos, lo estamos haciendo desde la entrega propia y desde simplemente de la compasión y el amor universal de convocarnos y de darnos este espacio para conversar. Bien, muchísimas gracias por estar desde el otro lado y todas las que están escuchando o los que están escuchando sepan que ese don de ser altamente sensible es súper valioso y que necesitamos cada vez más gente así. Ojalá que ese gen se venga reproduciendo. Continúe. Sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias a todos, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Ale, por crear un encuentro y espacios conscientes para seguir elevando la vibración de nuestro mundo, de nuestro planeta. Un abrazo muy grande, mi niña. Gracias. Chao.